Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas, que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 11. The First Anniversary, Part 2, uno regalo. Aguset no se molestó en incluir ningún preludio romántico ni una gran puesta en escena, ni tampoco esperó el momento perfecto. En cuanto Flame se sentó, deslizó la caja forrada de terciopelo sobre la mesa. Qué poco romántico, ¿cómo pudiste elegir este momento para hacerme un regalo? Flame soltó una risita impotente. Pero ella no se enfadó. Simplemente aceptó el regalo con naturalidad. Después de todo, solo un tonto esperaría que un demonio entendiera el romance. Pero me pregunto, ¿cuándo exactamente lo entendió finalmente el tú del futuro? 4. Con ese pensamiento en mente, Flame cogió la caja. Al abrirla, un círculo mágico en miniatura incrustado en la tapa emitió un suave resplandor. Bajo la luz, una cadena de plata brillaba con una textura de metal líquido, transparente como un espejo. Las pestañas de Flame revolotearon ligeramente mientras extendía la mano para recoger el collar. ¿Loto espejo? Este diseño es bastante raro en la parte norte del imperio. ¿Cómo conseguiste esto? Aguset no ocultó nada. Quizás tuve suerte. Fui a esa joyería en el distrito este, y casualmente este collar estaba en exhibición. Distrito este. Al oír la palabra clave, Flame lo entendió inmediatamente. Recordaba vagamente que el dueño de la tienda era uno de esos a quienes ella y Agused habían salvado casualmente en alguna ocasión, y en ese caso, sin duda, ese collar había sido preparado especialmente para él con antelación. Flame miró a Agused, quien claramente nunca había investigado los detalles entre bastidores de la venta de joyas, y soltó una risita. ¿Afortunado? ¿En exhibición? Nunca había oído hablar de un collar Mirror Lotus que simplemente estuviera expuesto en una vitrina. Las palabras de Flame, junto con los comentarios anteriores del tendero, aquello hizo que Aguset se detuviera a pensar. No le resultó difícil atar cabos. No se colocaría en una vitrina. Al darse cuenta de que el collar había sido preparado deliberadamente para él, Aguset se quedó momentáneamente sin palabras. Ustedes, los humanos, son realmente extraños. ¿Por qué harían tanto por alguien que no tiene nada que ver con ustedes? Flame no respondió. Porque eso era algo que Aguset necesitaba descubrir por sí mismo. Su mirada no se apartó del collar mientras sus dedos recorrían suavemente los dos motivos de loto. Le resultaba extrañamente familiar. Parece ser del mismo artesano que hizo los zapatos de baile que te regalé antes. Aguset notó su expresión y añadió con tono servicial. Los zapatos que me diste los hizo ese viejo enano de la parte sur del imperio, ¿verdad? Recuerdo haber oído hace 4 años que dejó de fabricar adornos. Parece que este collar debe tener una historia bastante interesante. Flame murmuró con una suave sonrisa. Podía imaginar cuántas personas habían participado en el proceso de elaboración de ese collar, desde su creación hasta que llegó a manos de Agused. Sin darle más vueltas, simplemente le entregó el collar, indicándole que la ayudara a ponérselo. Cada vez eres más perezoso, Flame. Aunque sus palabras eran burlonas, Agused se levantó y se colocó detrás de ella. Primero, recogió con delicadeza los mechones sueltos del cabello rojo de Flame que caían en cascada por su cuello. Luego, levantó lentamente el collar loto espejo, dejando que se deslizara a lo largo de su clavícula. En ese momento, Agused notó una leve marca roja detrás de su oreja. Un recuerdo de uno de sus experimentos mágicos. Como tenía ambas manos ocupadas, Agused se inclinó y sopló suavemente cerca de su oído. Un hechizo de curación para heridas leves bastó para borrar por completo la marca de la quemadura. Pero en el instante en que la marca de la quemadura desapareció, Agused pudo sentir cómo todo el cuerpo de Flame se tensaba. Sus orejas se pusieron aún más rojas que la marca que había tenido. Ufi escuchó a Flame exhalar un suspiro profundo, casi como un suspiro de alivio. Eres idiota. 7. Su voz era tan suave que casi parecía un susurro, como una reprimenda amable apenas audible. Por supuesto, siendo un gran demonio, Agused lo escuchó perfectamente claro. Sin comprender qué había hecho mal, solo pudo atribuirlo a las payasadas habituales de Flame. Mientras tanto, a sus espaldas, donde Agused no podía ver, las manos de Flame se movían incontrolablemente, sus dedos se retorcían y entrelazaban sin tener a dónde ir.
La indiferencia casual de antes había desaparecido, reemplazada por un rubor que se extendía desde sus mejillas hasta las puntas de sus orejas. Sintiendo la fría cadena de plata apoyada contra su cuello, y el suave clic del broche al cerrarse, Flame extendió la mano instintivamente para tocar el colgante Mirror Lotus. La gran maga no pudo evitar sonreír, y entonces sacó el regalo que había preparado. Cuando Abuset regresó a su asiento, encontró una caja de terciopelo colocada junto al joyero, ahora vacío. Tu turno. Flame cogió de la mesa la taza de té ya preparada. El vapor que salía de ella disimulaba el enrojecimiento de sus orejas. Abuset abrió la caja. En el interior, sobre una base de obsidiana, reposaban unas gafas con montura plateada, cuyos cristales emitían un tenue y difuso brillo. Diseñé esta varita mágica solo para ti. Aunque no funcionará con la magia demoníaca, debería aumentar tu eficacia con la magia humana entre un 5 y un 10%. La voz de Flame se mezclaba con el delicado tintineo de la taza de porcelana. La montura está hecha del cuerno de un dragón oscuro, y las lentes son cristales exclusivos del dragón de la vena celestial. Flame ni siquiera había terminado de hablar cuando Abuset, que ya llevaba puestas las gafas, completó su frase. Incluso le añadiste tu magia de barrera, ¿verdad? Correcto. Flame chasqueó los dedos y continuó su explicación. Teniendo en cuenta que incluso esos materiales podrían romperse durante la batalla, añadí barreras en miniatura a las lentes y al marco. Flame alargó sus palabras, dejó la taza de té y miró a Uset, que ya se había quitado las gafas. ¿Quitar el regalo de tu esposa tan rápido, no te parece un poco grosero? Ah, así que fingir ser un matrimonio tiene reglas como esa. Bajo la atenta mirada de Flame, Abuset estaba a punto de volver a ponerse las gafas. Pero entonces, un olor extraño emanó de la cocina, haciendo que ambos se detuvieran. Parece que algo se quemó. Abuset olfateó el aire levemente e hizo la evaluación de inmediato. Flame también se dio cuenta, pero en lugar de moverse, simplemente miró a Abuset. Tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál quieres escuchar primero? Abuset arqueó una ceja y eligió con naturalidad. ¿Cuál es la buena noticia? Flame apoyó la cabeza en una mano, sin parecer particularmente nerviosa. Lo bueno es que solo se quemó el guiso. He preparado muchos otros platos. ¿Y las malas noticias? La mala noticia es que si el guiso se quema, probablemente significa que la magia para controlar la temperatura de calefacción y la magia para emitir frío están fuera de control. ¿Y qué significa eso? Lo más probable, probablemente, tal vez, va a explotar. Lo más probable, probablemente, quizás. Vale, sin duda va a explotar. En el instante en que Flame terminó de hablar, se produjo una explosión atronadora. Con una explosión ensordecedora, la cocina de su pequeña casa de madera salió volando. Y así, se cumplió el primer aniversario del demonio más fuerte y del mago humano más poderoso. Tuvo un final perfecto, con su cena lanzada al cielo. 7 comentarios. Votar Chapter 12. Teaching Frieren 1 el tercer año de matrimonio. Después de terminar sus lecciones diarias con los magos de la corte y asignar a sus aprendices la tarea de diseñar golems cocineros, Flame recogió los últimos materiales de investigación y regresó a casa. ¿Qué preparará Abuset hoy? Parece que últimamente ha estado experimentando con postres. Mientras caminaba por las calles casi vacías, Flame comenzó a pensar en qué cenaría. Antes nunca pensaba en eso, ya que siempre se encargaba de cocinar. Pero desde aquel incidente ocurrido durante su primer aniversario hace 2 años, Abuset nunca más la había dejado poner un pie en la cocina. ¿La razón? No quería ver la cocina volar por los aires por segunda vez. Flame no puso ninguna objeción. Al final, descubrió que Abuset sí tenía talento para la cocina. Su comida era, sinceramente, un poco mejor que la de ella. Un poquito mejor. Pudín de mercurio y parfait de frutos rojos, y acarició con la mano las madreselvas que se enroscaban alrededor de los muros bajos, murmurando suavemente los nombres de los postres que Abuset podría preparar. Eran postres que solían disfrutar durante sus viajes, e incluso Abuset había encontrado las recetas en las caravanas que pasaban por la capital. Mientras Flame estaba absorta en la espera de la cena, algo blanco llamó su atención en el escaparate de una tienda de magia en la calle. Colmillo de dragón del espejo rojo, y recuerdo que este material es ideal para la fabricación de armas y las carcasas de los núcleos de los golems. Abrió la puerta de un empujón, y el tintineo de la campanilla sobresaltó a Kimi, la mascota adormilada del viejo dueño de la tienda. Señora Flame, y el tendero de barba blanca, al reconocer a su invitada, exclamó y se apresuró a saludarla.
Estaba a punto de hacer una reverencia respetuosa al gran mago, pero Flame levantó la mano, indicándole que se detuviera. En el tercer estante, un colmillo de dragón espejo rojo, del tamaño aproximado del brazo de un adulto, se exhibía discretamente. Como había estado aquí muchas veces en los últimos años, no había necesidad de regatear ni de dar propinas forzadas. Cuando las monedas de oro de Rasiel tintinearon sobre el mostrador, el tendero acababa de terminar de envolver el colmillo del dragón espejo rojo. También le entregó una pequeña caja. Este es el material que Lord Agused encargó hace 2 días. Ya que estaba usted aquí, aprovecho para dárselo también. El anciano de barba blanca volvió a sentarse, acunando a Kimi una vez más, y habló como si se dirigiera a cualquier cliente habitual. Esperamos su próxima visita, Lady Flame. Flame sonrió levemente mientras sacaba las 2 cajas, una grande y otra pequeña, de la tienda de magia. Al caer la noche, aceleró el paso. Pero al pasar por la plaza de la fuente central de la capital, se detuvo de repente. Al mismo tiempo, una silueta blanca sentada junto a la fuente, cubierta de polvo y suciedad, se percató de la presencia de Flame. Flame, he venido a verte de nuevo. Uno Frieren, con un aspecto bastante desaliñado, la saludó con esa frase. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que te hizo apresurarte a llegar a la capital en tan lamentable estado? Dentro de la pequeña casa que compartían Flame y Agused. Al ver a Frieren devorar su porción de pudín de mercurio, Flame se limpió suavemente el polvo de la cara con un pañuelo de seda mientras preguntaba con curiosidad. Pero la pequeña elfa, disfrutando tanto del pudín como de los cuidados de su maestra, ignoró por completo la voz de Flame. Ella simplemente se atiborró de pudín cucharada tras cucharada, con el rostro rebosante de satisfacción. Y, 5 aprendiz estúpido. Al ver que Frieren estaba completamente absorta en la comida y trataba sus preguntas como si fueran simples flatulencias, Flame suspiró suavemente. Luego dejó el pañuelo y agarró las mejillas de Frieren, apretándolas sin piedad. Llámete yo, Flame. La protesta apagada de Frieren no surtió efecto, porque Flame ignoró por completo sus súplicas de clemencia. ¿No se están comportando ustedes dos como niños? Tras traer otro plato de pudín de mercurio de la cocina, Agused separó a los 2 alborotadores. Llevó a Flame a sentarse frente a Frieren y colocó delante de ella lo que originalmente era su porción de pudín. Ya que hemos llegado a esto, comamos primero. Al ver que Agused le daba su propio pudín, Flame dejó de atormentar a Frieren. En cambio, se apoyó en Agused, con la boca ligeramente abierta. Flame. Estoy cansado. Dame de comer. Agused no se negó. Durante sus viajes, se había acostumbrado a alimentar a Flame cuando se ponía perezosa. Así que cuando Frieren terminó su pudín y su cerebro recuperó su agudeza habitual, inmediatamente se encontró con una escena inesperada. Agused, con aspecto algo indefenso, sostenía el plato y alimentaba hábilmente con pudín a la Flame que acunaba en sus brazos. Medio. Ufi que cursi. 3 Tras recobrar la compostura, Frieren comentó sin rodeos. Pero Flame simplemente le lanzó una mirada fulminante y continuó disfrutando de los mimos de su marido. Ahora que has terminado de comer, volvamos a lo nuestro. Mientras seguía alimentando a Flame, Agused se volvió hacia Frieren y le preguntó. ¿Qué te llevó a apresurarte a la capital en tan lamentable estado para encontrar a Flame? Ante sus palabras, el rostro de Frieren adquirió una expresión de resignada frustración. Apoyó la barbilla en las manos y comenzó a explicar por qué había venido. Estaba en la región de Ernst, en las tierras altas del norte, y me encontré con un gran demonio sin nombre. Ese tipo me persiguió durante un mes entero. No me quedó más remedio que acudir a Flame en busca de ayuda, ya que no podía enfrentarme a ese gran demonio por mi cuenta. Al oír las palabras gran demonio sin nombre, Agused detuvo lo que estaba haciendo. Al darse cuenta de que Frieren realmente se encontraba en una situación de riesgo vital, Flame también dejó de apoyarse en Agused. Se enderezó y miró seriamente a su aprendiz. ¿Un gran demonio sin nombre? ¿Qué tipo de magia usaba? ¿Tenía algún rasgo particular? Flame le preguntó a Frieren con detenimiento sobre los detalles del gran demonio. No usó magia en ningún momento. Debe ser uno de los generales de los demonios. Además, era increíblemente alto, tenía sentidos increíblemente agudos y su fuerza era mayor que la de todos los generales demonio a los que me he enfrentado juntos. ¿Eso es todo? Frieren recordó la imponente figura que podía localizar su ubicación exacta a kilómetros de distancia. ¿Y quién, para ponerse al día, había resistido un bombardeo de magia e incluso había atravesado una montaña de un puñetazo?
2. Incluso ahora, todavía sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Ni siquiera al enfrentarse al trono de basalto había sentido una sensación tan fuerte de muerte inminente. Tras escuchar su descripción, Flame dirigió su mirada hacia Auseed. El gran demonio Frieren está describiendo, ¿puedes identificar de quién se trata? Ante la pregunta de Flame, Auseed asintió con calma. Acto seguido, fijó la mirada en Frieren, que estaba sentado frente a él. Qué interesante, y de verdad sobreviviste a un encuentro con él y Frieren, estoy realmente impresionado. Porque la descripción que proporcionó Frieren era demasiado específica. Para cuando iba por la mitad, Auseed ya había descubierto quién era el gran demonio sin nombre que la perseguía. Y resultó ser un viejo conocido suyo. Como sabía lo poderoso que era ese demonio, Auseed no escatimó en elogios hacia Frieren. Flame le dio un codazo a Auseed, indicándole que dejara de bromear y fuera al grano. Auseed, al captar la indirecta, no la mantuvo en vilo por más tiempo. Pronunció sin dificultad el nombre del gran demonio, que aún no se había revelado realmente al mundo. Si no me equivoco, el gran demonio con el que se encontró Frieren es probablemente el más fuerte de los generales demonio, el dios de la guerra manchado de sangre, Levaré. 5 comentarios. Votar Chapter 13. Teachin Frieren, Part 2, 1. El más fuerte de los generales demonios y el dios de la guerra manchado de sangre y Rivale. 2. Frieren repitió el título y el verdadero nombre de aquel gran demonio sin nombre. Decidió que si alguna vez oía el más mínimo rumor sobre su paradero, huiría lo más lejos posible. Una fuerza completamente abrumadora, y Frieren suspiró para sus adentros, y su expresión se tornó seria. Bien, no te lo he preguntado, ¿cómo conseguiste provocarlo? Tras revelar la identidad del gran demonio sin nombre, Auseed formuló la pregunta que más curiosidad le despertaba. Según lo que sé sobre Rivale, normalmente no se interesaría por alguien tan débil como tú. Y mucho menos te perseguiría durante todo un mes. 1M, Op, N2. Frieren hizo un ligero puchero y giró la cabeza avergonzada. Cuando nos conocimos, al principio no mostró ninguna hostilidad. Pero cuando se dio cuenta de que yo era un elfo, empezó a perseguirme. Eso fue una mentira. Como conocía demasiado bien a Rivale, Auseed no se dejó engañar. ¿Se conocieron? Si Frieren se hubiera acercado lo suficiente como para mirar a Rivale a los ojos, ella no estaría sentada aquí ahora mismo. Empecé a perseguirte porque eres un elfo. Rivale, ese maníaco enloquecido por la batalla que solo disfrutaba luchando contra guerreros poderosos, jamás seguiría ciegamente las órdenes del rey demonio. ¿Estás seguro de que así fue como sucedió? La pregunta incisiva de Auseed dejó claro que no se creía su historia. Al ver el rostro de Frieren sonrojado por la vergüenza al haber sido descubierto, Flame no pudo evitar reírse. G medio F. Aprendiz estúpido, ni siquiera sabes mentir bien. Al darse cuenta de que su mentira había sido descubierta, Frieren se desplomó sobre la mesa, cubriéndose el rostro. Está bien, lo admito. Lo que dije estuvo un poco fuera de lugar. Tanto Auseed como Flame se inclinaron hacia adelante. Sus voces interrogantes resonaron al unísono. Ligeramente. ¿Cómo qué? En realidad no nos conocimos. Lo percibí desde unos miles de metros de distancia mediante un sistema de detección mágica a gran escala. ¿Y? No me persiguió porque yo fuera una elfa. Fue porque instintivamente lo ataqué con magia cuando lo sentí. 3. Al escuchar su confesión, tanto Auseed como Flame mostraron expresiones de incredulidad. ¿Qué se supone que debo decirte? Flame se cubrió el rostro, dudando una vez más de su elección de discípulo. A veces me pregunto si te juzgué completamente mal. Sigilo, emboscada, Frieren, te enseñé a usar siempre esos métodos cuando te enfrentes a demonios poderosos. Pero no te enseñé también que cuando te enfrentas a un oponente invencible, tu primera prioridad es huir. Un fuerte golpe impactó en la frente de Frieren, y la voz de Flame rebosaba de frustración. Frieren. ¿Y qué piensas hacer a continuación? Después de que Flame apartara la mano de la cabeza de Frieren, Auseed formuló la pregunta. No lo sé. La respuesta de Frieren fue tajante. Ante la persecución de un gran demonio, simplemente optó por dejar de pensar. ¿Todavía no te has decidido? Entonces podré darte algunos consejos. Por lo que sé de Rivale, no es el tipo de demonio que olvida las cosas fácilmente. Así que, durante los próximos años, probablemente deberías evitar deambular. Busca un lugar seguro donde esconderte. Con 7 u 8 años debería bastar. Para entonces, puede que ya se haya olvidado de ti.
1. El consejo de Aguseed hizo que Frieren asintiera pensativo. Ya veo y arigato, y 2. Aunque sabía que la preocupación de Aguseed se debía principalmente a una obligación hacia su amo, Frieren aún así le expresó su agradecimiento. Si ese es el caso, tras un largo silencio, Flame finalmente habló. Con tono firme, miró a Frieren y declaró. A partir de hoy, te quedarás aquí, Frieren. Aparte de la serie, que sin duda se negaría a acogerte, no hay lugar más seguro que conmigo y con Aguseed. 8. Las palabras de Flame, pronunciadas como cabeza de familia, tenían peso. Aguseed no puso objeciones. No me importa. La respuesta de Aguseed fue breve y sencilla. Frieren lo pensó bien y se dio cuenta de que realmente no había una mejor opción. Supongo que me quedaré aquí 10 años entonces, Frieren dijo con indiferencia. Al fin y al cabo, es solo un abrir y cerrar de ojos. 1. Al día siguiente de haber dicho eso, Frieren se arrepintió. 1. Temprano por la mañana, mientras aún estaba medio dormida, Flame la sacó a rastras de la cama y la llevó al dragón celestial que flotaba a miles de metros sobre la capital. Luego la pasaron a manos de Aguseed, que se había levantado temprano para trabajar en la decodificación del libro de hechizos del sabio Euid. Un discípulo mío, siendo perseguido por un gran demonio de esa manera, ¿no te da vergüenza incluso dormir? Durante los próximos años estaré ocupado con investigaciones mágicas y enseñando a los magos de la corte, así que no tendré tiempo para enseñarte. Así que, a partir de ahora, te quedarás con Aguseed y aprenderás magia de él. Tras pronunciar esas palabras y recordarle a Aguseed que le enseñara cuando pudiera, Flame volvió a descender. Dejaron a Frieren, que no podía volar, varado en el castillo a lomos del dragón celestial. 3. Sentado en su escritorio, Aguseed asintió con naturalidad ante las instrucciones de Flame. 1. Luego miró al adormilado Frieren, que aún parecía medio dormido. Por las mañanas, me dedico a descifrar el libro de hechizos. Puedes pasear libremente por este lugar. Reservaré las tardes para darte clase, así que asegúrate de estar de vuelta para entonces. Ah, y no intentes correr. A esta altura, si no sabes volar, morirás. No le importaba si Frieren lo había escuchado completamente. Le daba igual si ella respondía. Aguseed simplemente bajó la cabeza y continuó descifrando el libro de hechizos del sabio Euid. Y Frieren, aún medio dormido, no se despertó del todo hasta una hora después. 1. Las palabras de Flame. Ya había olvidado la mayoría. Las instrucciones de Aguseed. No las había oído en absoluto. Lo único que recordaba era que Aguseed le había dicho que podía explorar libremente. Una vez que confirmó que Aguseed no le prestaba atención, Frieren optó por escabullirse. Pero como estaba medio dormida cuando la trajeron aquí, ella no sabía que estaba montada sobre el lomo de un dragón celestial y el tiempo pasó rápidamente. Cuando Aguseed finalmente levantó la vista, ya era mediodía. Al no ver a Frieren, Aguseed la esperó un rato. Media hora después. Tras confirmar que no solo había llegado tarde, sino que nunca había tenido intención de volver, Aguseed desactivó su sentido mágico. La encontró sentada al borde del lomo del dragón celestial, mirando fijamente al cielo con la mirada perdida. Aguseed llegó rápidamente a su destino. Toc, toc y al oír los pasos que se acercaban, Frieren supo que Aguseed la había encontrado. ¿Es esta la espalda de un dragón celestial? ¿Por qué se queda sobre iceberg? La joven elfa preguntó mientras contemplaba a través de las nubes los diminutos puntos de la capital que se extendían abajo. Este dragón celestial es mío. Se queda donde yo me quedo. 4. Aguseed permaneció a su lado, respondiendo con calma. Entonces, ¿cómo llegué hasta aquí? Recuerdo que Flame me sacó de la cama a rastras. ¿No es obvio? Flame aprendió la magia voladora de nosotros, los demonios. Así es como te trajo hasta aquí. Entonces, ¿puedes hacerme bajar? Lo siento, la petición de Flame era que te enseñara, no que te dejara ir, pero puedo enseñarte magia voladora. Si lo aprendes como lo hizo Flame, no me necesitarás para volver a bajar. Finalmente, Frieren apartó la mirada del suelo y contempló el rostro inexpresivo de Aguseed. ¿Eres tan bueno en magia? Soy el gran demonio más poderoso. Más fuerte que el sabio corrupto y ese dios de la guerra manchado de sangre con el que me encontré. Más fuertes que los dos juntos. 3. Las palabras de Aguseed dejaron a Frieren en silencio. Tras una larga pausa, finalmente volvió a hablar. Odio a los demonios. Los demonios mataron a toda mi familia. Eso me lo ha dicho Flame. El tono de Aguseed seguía siendo tan frío como siempre, completamente diferente al de cuando Flame estaba presente.
Pero a Frieren no pareció importarle. Dijiste que eres el gran demonio más fuerte. También escuché a Serie mencionar que tienes la magia ofensiva más poderosa del mundo. Entonces, ¿puedes enseñarme hasta el punto en que pueda matarte? Por primera vez, Aguset le sonrió sinceramente a Frieren. Él se dio cuenta de que ella no quería decir que realmente quisiera matarlo. Lo que ella quería decir era, ella quería superar a todos los grandes demonios. Aguset no le respondió de inmediato. En cambio, alzó la mano e hizo un gesto hacia la vasta extensión de nubes que tenían delante. En el siguiente instante, justo delante de los ojos de Frieren, la interminable extensión de nubes se abrió. Un único tajo, imperceptible, atravesó las nubes que se desplazaban como si nada en el mundo pudiera resistirlo. 14. Si puedes matarme y eso dependerá de si tienes el talento y la determinación necesarios para respaldar esa ambición. 1 comentario 7 comentarios. Votar Chapter 14. The Little Mages Birthday 1. Olvidé programar el capítulo para hoy. En su cuarto año de vida en la capital imperial. El primer año de sustitución de Flame en la enseñanza de Frieren. En el valle sobre el lomo del dragón celestial. Aguset miró con decepción a Frieren, quien una vez más había fallado en controlar su magia y sus runas, cayendo desde una altura de 20 metros. Aprendiz estúpido. 4 suspiró, chasqueó los dedos y la dejó suspendida en el aire justo antes de que se estrellara contra el suelo. Para este discípulo que había estudiado durante casi un año con escaso progreso en magia, Aguset no se guardó sus críticas. Retiro todos los elogios que te he dedicado, Frieren, y en la expresión de Frieren de aquí vamos de nuevo, Aguset repitió una vez más la misma crítica que ya había expresado más de 100 veces. Frieren, no tienes ninguna posibilidad de convertirte en gran mago. Eneo. Mientras flotaba en el aire, Frieren no mostró rastro alguno de vergüenza al ser regañada por su profesora. Aprender a volar con magia en tan solo un año, eso es imposible. La pequeña maga bajó la cabeza con impotencia. Está claro que estás pidiendo lo imposible, incluso ignorando las enormes diferencias entre los sistemas mágicos de demonios y humanos, la mera complejidad de las runas de la magia de vuelo por sí sola, ni siquiera los sabios de la era mítica pudieron dominar la magia del vuelo desde cero en tan solo un año. Al escuchar las protestas de Frieren, Aguset negó con la cabeza. Deja de poner excusas. 4 inmediatamente le dio un ejemplo de la vida real. A Flame le bastó tan solo medio año para dominar la magia del vuelo. Comparado con ella, te he dado el doble de tiempo. Frieren. Pero Flame es la maga humana más grande desde la era de los mitos. Usarla como referencia no tiene ningún sentido, Frieren murmuró en voz baja, quejándose de las duras expectativas de Aguset. Pero Aguset la oyó y, con un movimiento de dedos, la volvió a colocar suavemente frente a él. Utilizar Flame como referencia no es razonable, ese es precisamente tu mayor error, Frieren. Su tono se volvió repentinamente más cortante, lo que hizo que Frieren se estremeciera. Aguset continuó. ¿Recuerdas la pregunta que me hiciste hace aproximadamente un año? ¿Puedes enseñarme hasta que sea lo suficientemente fuerte como para matarte? Mi respuesta en aquel entonces fue: eso depende de si tienes el talento y el esfuerzo necesarios para respaldar esa creencia. Pero durante el último año no han progresado en absoluto. No hay indicios de que tengan potencial para superar a los Grand Demons. Dime, Frieren, ¿crees que tus esfuerzos durante el último año están a la altura de tu sueño de superar a todos los grandes demonios? Esta vez, Frieren no se echó atrás. Si había algo que se negaba a que otros negaran, eran sus esfuerzos en el campo de la magia. Ella alzó la cabeza y se encontró con la mirada de Aguset. Creo que sí. Su respuesta fue sencilla. Pero Frieren confiaba en que sus esfuerzos durante el último año eran suficientes para respaldar esa afirmación. Para su sorpresa, Aguset no lo refutó. Incluso asintió, reconociendo sus palabras. Pero al instante siguiente, lanzó otra pregunta. Entonces, Frieren, si tu esfuerzo no es el problema, dime, ¿cuál es el problema? ¿Es que no tengo suficiente talento? No, todo lo contrario. Tienes un gran talento para aprender magia. Entonces, si el problema no es el esfuerzo ni el talento, ¿estás diciendo que el problema reside en otra parte? Frieren siguió su propio razonamiento y se señaló a sí misma. Esta vez, Aguset no se contuvo. Le respondió directamente. En efecto, Frieren, siempre has sido muy aplicado en tus estudios. Nunca te has relajado. Y posees un talento excepcional para la magia que supera al de la mayoría de la gente. Pero, te falta la cualidad más importante y fundamental de cualquier mago, mentalidad.
Aguseet pronunció lentamente la palabra, mientras observaba cómo el rostro de Frieren se contraía de confusión. Continuó explicando. La imaginación es el fundamento de la magia. La magia es el producto final de la imaginación. ¿Y tú, Frieren, puedes imaginarte realmente dominando la magia del vuelo? Frieren respondió con sinceridad. No puedo. Porque la magia se basa en la imaginación, no en fantasías irreales. Dada la realidad, sé que no puedo dominar la magia del vuelo, al menos no a corto plazo. Es como saber que una persona normal no puede aplastar un diamante con sus propias manos. Auset no la refutó de inmediato. En cambio, levantó la mano. Ante los ojos de Frieren, comenzó a lanzar hechizo tras hechizo. Magia asesina. Magia de transferencia espacial. Magia de reemplazo elemental. 1 a 1, hechizos exclusivos de los demonios considerados mitos por los humanos brotaron sin esfuerzo de sus manos. Y finalmente, utilizó su propia magia de separación. Una cadena continua de hechizos mágicos arrasó por completo una pequeña montaña en el valle sobre el lomo del dragón celestial. En medio de las persistentes nubes de polvo, Aguseed le preguntó. ¿Te imaginas rompiendo alguno de estos hechizos? Con uno bastaría. Las pequeñas manos de Frieren se apretaron involuntariamente. Tras un largo período de reflexión, negó con la cabeza y respondió. No puedo. No puedo romper ni uno solo. Todos estos hechizos, pertenecen a grandes demonios que has conocido. Frieren, ¿te imaginas derrotándolos? Yo tampoco. La diferencia es demasiado grande. Las palabras de Frieren hicieron reír a Auseed. Él le repitió sus propias palabras. No puedo. La brecha es demasiado grande, con solo echar un vistazo, uno deja de imaginar porque piensa que la brecha es insuperable. Frieren, esto es lo que te falta. La mentalidad fundamental de un mago. Con un gesto de la mano, una ráfaga de viento dispersó el polvo del aire. Y entonces, bajo el sol poniente, alzó la voz como nunca antes y gritó. Frieren. No es que no puedas imaginarlo, es que te rindes con demasiada facilidad, y eso hace que sea imposible imaginarlo. A este ritmo, aunque entrenaras durante 1000 años, jamás superarías a un solo gran demonio. Frieren no refutó ni respondió. Porque aunque ella pensaba que la idea de mentalidad de Aguseed era poco realista, su poder no le dejó margen para discutir. Así que, al final, simplemente apretó los puños, mirando fijamente a Aguseed, que estaba visiblemente frustrado. Flame y Serie nunca me enseñaron estas tonterías. Finalmente, recurrió a mencionar a Flame y Serie como argumentos de defensa. Pero Aguseed se burló. ¿Flame? Su método de enseñanza podía producir en masa magos de alto nivel, pero no podía crear a alguien verdaderamente excepcional. ¿Y Serie? Tuvo muchísima suerte de que Flame resultara como resultó. La enseñanza de Serie no fue más que pura suerte. Sin siquiera hacer una pausa, Aguseed respondió. Eso se debe a que ambos carecían de la cualificación necesaria y ni siquiera se percataron de tus problemas. Y si crees que Flame y Serie pueden enseñarte mejor que yo, AC8CA1 el pequeño mago Frieren estaba un poco molesto ahora. Se acercó un poco más y le dio una patada suave en la espinilla a Auseed. Entonces, ella le gritó enfadada. Si no fuera por Flame, ¿crees que aprendería magia de un demonio de buena gana? Tras gritarle, le pisó el pie con todas sus fuerzas. Cuando terminó, se dio la vuelta y corrió hacia el castillo que se alzaba en medio del lomo del dragón celestial. Aguseed no la persiguió. Simplemente se quedó allí, observando cómo se alejaba. ¿Qué aprendiz tan testarudo, estúpido? Comentario 9 comentarios. Votar Chapter 15. The Little Mage's Birthday, Part 2, 1 hacer clic. El sonido de la señal de regreso a casa resonó. Los dedos de Flame se curvaron ligeramente mientras cerraba con cuidado el libro de hechizos que descansaba sobre su regazo. La magia latente que fluía entre sus páginas amarillentas se disipó silenciosamente con el suave crujido de su lomo. Se colocó un mechón de pelo rojo claro detrás de la oreja y miró hacia la puerta. ¿Has vuelto? El tono suave y cálido permaneció en el aire, y Flame hizo una pausa apropiada en sus palabras. Porque en la entrada solo estaba Aguseed, completamente solo. No había rastro de Frieren. ¿Dónde está Frieren? Flame dejó el libro de hechizos y caminó lentamente hacia Aguseed. Tras mirar a su alrededor y no encontrar ningún rastro de Frieren, preguntó confundida. Sigue en el castillo, a lomos del dragón celestial. Se encerró en tu habitación. Por lo que parece, no quería bajar conmigo.
Mientras respondía a la pregunta de Flame, los dedos de Aguseet se detuvieron brevemente mientras se aflojaba el cuello de la camisa. ¿La regañaste otra vez? Flame tomó la chaqueta que Aguseet se estaba quitando y la colgó con indiferencia en el perchero de madera. Simplemente unas indicaciones verbales adecuadas. Aguseet se remangó la camisa, y las venas de sus pálidas muñecas se movieron ligeramente con el gesto. Además, ya ha pasado un año entero y todavía no ha comprendido los fundamentos de la magia del vuelo. Necesita un poco de presión. Hizo una pausa, deteniéndose ligeramente en el umbral de la cocina. Es una guía necesaria. Flame suspiró con impotencia y tomó suavemente el brazo de Aguseed. Con cierta exasperación, ella le dijo. No deberías usarme como referencia para juzgarla. Eso es demasiado duro para ella ahora mismo. De pie en la entrada de la cocina, Aguseed respondió. Eres tú quien la ha estado mimando demasiado, Flame. Si continúa así, es solo cuestión de tiempo antes de que muera a manos de un gran demonio debido a su falta de habilidad. Flame soltó el brazo y recogió el delantal que estaba cuidadosamente colocado sobre el armario de madera. Pero aún es solo una niña. Con el tiempo, lo entenderá. Aguseed alzó los brazos, permitiendo que Flame le envolviera el delantal alrededor de la cintura y se lo ajustara. Y esa es precisamente la razón por la que tenemos que hacer esto. A su edad, yo ya me había convertido en un gran demonio. Sin embargo, Frieren ha vivido cientos de años y su mentalidad sigue siendo completamente inmadura. Es demasiado ingenua. Ella no tiene la mentalidad que debería poseer una maga poderosa. En lugar de esperar a que lo entienda algún día en un futuro lejano, es mejor dejar que aprenda ahora. Si no puede entenderlo, aunque viva 1000 años, seguirá siendo una maga común y corriente con 1000 años de poder mágico. Mientras Flame se ajustaba el delantal y alisaba las arrugas, arqueó ligeramente las cejas al oír las palabras de Aguseed. Colocó suavemente las manos a ambos lados de su rostro, sonriendo mientras lo miraba a sus ojos siempre serenos. ¿Estabas hace un momento, preocupado por el futuro de Frieren? No. Es solo por ti. ¿Por mi culpa? Si muriera por alguna razón absurda, te dolería muchísimo, ¿verdad? Ámame, ama a mi familia, ¿eh? Al escuchar las palabras de Aguseed, Flame no estaba segura de si debía sentirse feliz o decepcionada. Pero cuando Aguseed se dio la vuelta y entró en la cocina, no pudo evitar decir algo instintivamente. Pero no debiste haberlo hecho hoy. ¿Lo olvidaste? Hoy es su día. En ese preciso instante, Flame se detuvo a mitad de la frase, como si acabara de recordar algo. ¿Qué es? Al oír que su voz se detenía de repente, Aguseed la miró. No, no es nada. Flame negó con la cabeza. Hace unos meses, ella le había dicho a Aguseed. Hoy era el cumpleaños de Frieren. Pero a juzgar por su reacción, claramente lo había olvidado y esperar que preparara un regalo de cumpleaños para Frieren parecía una ilusión. Pero no fue sorprendente. Cuando se trataba de cosas que no eran directamente importantes para él, Aguseed era notoriamente olvidadizo. Por suerte, ella lo había previsto y había preparado 2 regalos con antelación. Y ella simplemente entregaría uno de ellos como si fuera de Aguseed. Eso debería ayudar a suavizar las cosas entre su marido y ese discípulo testarudo. Muy bien, te dejo la cena a ti, como siempre. Voy al dragón celestial a traer de vuelta a Frieren. Asegúrate de que esté de buen humor cuando la traigas de vuelta. Y dile que la clase continúa mañana. Aguseed añadió esta última instrucción sin siquiera darse la vuelta. Entiendo. Flame respondió en voz baja. Cuando estaba a medio camino de salir por la puerta, se volvió hacia Aguseed por si acaso y dijo. Recuerde a preparar pudín de cristal adicional. Era el postre favorito de Frieren. Sí, y si comiera más, tal vez no estaría tan disgustada. Tras recordárselo a Aguseed, Flame salió de la pequeña casa. Acto seguido, activó su magia de vuelo y se elevó hacia el dragón celestial. No tardó mucho en aterrizar sobre su lomo. La enorme bestia giró la cabeza, y las escamas de su cuello refractaron una luz de arco iris que atravesó las nubes. Sus enormes ojos miraron fijamente a Flame durante unos segundos antes de volver a dirigir su mirada hacia adelante. De pie sobre su hombro, Flame rió suavemente. Extendió la mano y acarició suavemente las radiantes escamas del dragón. Disculpen las molestias, mi pequeño está siendo muy terco otra vez. Tras un breve saludo al dragón celestial, Flame caminó hacia el castillo que ella y Aguseed habían construido juntos. Pisó los ladrillos de piedra dentro del castillo y subió las escaleras hasta el segundo piso.
Tras dar algunas vueltas, finalmente llegó a la entrada de su habitación. N.O.P.M. Toc, toc, toc. Frieren, ¿sigues enfurruñado? El gran mago Flame ha venido a entregar un regalo de cumpleaños. Comentario 11 comentarios. Votar Chapter 16. The Little Mage's Birthday, Part 3, 1. Ya no quiero saber nada de él. MMM. Siempre se comporta como un cretino, intimidándome. MMM. Como era de esperar, odio a los demonios más que a nada. MMM, los odio. Me voy. Aunque eso signifique irme a la Serie A, ya no quiero estar con él. 3. Eso no va a suceder. Recostada en el regazo de su amo, desahogando sin cesar sus frustraciones, Frieren se quedó paralizada. Flame, ¿no se suponía que debías seguir diciendo MM? Flame le dio un ligero golpecito en la frente. Ni hablar. No vas a ir a casa de la serie. Te va a malcriar. 2. Pero no quiero seguir aprendiendo magia de Aguseed. Sus estándares son imposibles. Frieren abrazó la cintura de Flame, escondiendo la cabeza contra el vientre de su ama y haciendo un puchero en señal de protesta. Flame acarició suavemente el cabello blanco de Frieren, consolándola como a una niña. ¿No te reveló ya la clave para dominar la magia del vuelo? ¿Te refieres a eso que él llama mentalidad? Eso suena completamente irreal. Frieren frotó su cabeza contra el estómago de Flame, murmurando con frustración ahogada. Discípulo tonto, y Flame le revolvió el pelo a Frieren con una sonrisa resignada. Aguseed te enseñó el método exacto para aprender y descifrar la magia irracional de los demonios. ¿No puedes al menos intentarlo a su manera por una vez? Frieren negó con la cabeza obstinadamente, refunfuñando al hacerlo. Yada, no quiero. Frieren y Flame extendió la mano, pellizcó la mejilla de Frieren y la miró con una risita. ¿De verdad que sigues siendo tan niño, amigos? Ah, claro, Flame. El regalo. Mi regalo de cumpleaños. Frieren balanceaba las piernas de un lado a otro con entusiasmo, pidiendo su regalo. M. Flame, como si lo esperara, conjuró 2 libros de hechizos de la nada. Aquí tienes tus regalos de cumpleaños de parte mía y de Aguseed. Los 2 libros de hechizos son de magia de manipulación de la tierra, creados por mí, y magia para atravesar la ropa de Aguseed. 2. Frieren se dio la vuelta y los 2 libros de hechizos que Flame le entregó le bloquearon la visión. Extendió la mano para cogerlos. En realidad, ambos son tuyos, ¿verdad, Flame? ¿Por qué piensas eso? Porque no hay manera de que se acuerde de mi cumpleaños. Si lo hiciera, no me habría hecho las cosas tan difíciles hoy. Bien, lo has adivinado. Ambos son míos. Lo sabía, realmente odio a Aguseed. Frieren apretó con fuerza los 2 libros de hechizos contra su pecho y, con la vista despejada, solo pudo ver la mitad del techo, oculta por Flame. Entonces ella se dio la vuelta y volvió a tumbarse en el regazo de Flame. ¿Qué pasa? ¿No te resulta cómodo estar tumbado? Así, solo podía ver la mitad del techo. Flame. Y 5 vale, ¿ya se te pasó el enfado? Se está haciendo tarde. Deberíamos bajar a cenar. Tengo tanto sueño, solo quiero dormir. La cena se va a enfriar. Al ver a Frieren medio dormida en su regazo, Flame suspiró de nuevo. De acuerdo, pero solo puedes dormir 10 minutos. Si duermes más, Aguseed se enfadará. Frieren se giró hacia ella, acurrucándose más cerca de la mano de Flame. ¿A quién le importa si se enfada ahí? Ronquidos y ronquidos y ronquidos y las palabras de Frieren fueron interrumpidas por el sonido de sus suaves ronquidos. Inconscientemente, se aferró con más fuerza a Flame. Mamá y uno es el maestro, mamá y dije, es el maestro, mamá y sinceramente, discípulo tonto, ahora que lo pienso, desde que el pueblo fue destruido por demonios, era la primera vez que celebraba su cumpleaños. Después de todo y ella era la única que quedaba. Los cumpleaños no significaban nada cuando estaba sola. Cuando todavía había gente alrededor, Milliarde siempre sacaba ese horrible vino del emperador que sabía de veneno. Siempre que Kael regresaba de sus viajes, se sentaba junto al fuego con su antigua espada y se jactaba de sus aventuras inventadas. Sara horneaba un pastel enorme, lo suficientemente grande como para llenar el estómago de todos. Evelina bailaba sola bajo el árbol, interpretando los últimos pasos que había aprendido de los humanos mientras todos la observaban. Había tantos recuerdos y tantos de ellos. Pero ahora ya no quedaba nadie. Aún. Al menos esta vez tenía a Flame. Ahora que lo pienso, probablemente esta era la primera vez que Flame celebraba su cumpleaños con ella.
En aquellos primeros años, cuando comenzó a entrenar con Flame, su maestra dedicaba la mayor parte de su tiempo a investigar la magia y a explorar ruinas. Excepto por los regalos, que siempre llegaban justo a tiempo y Flame nunca había estado allí para celebrar con ella. Bueno, por el bien de Flame, supongo que, aunque sea a regañadientes, puedo dejar que él también se una a la celebración. Mientras Flame la transportaba, descendiendo desde miles de metros de altura a lomos del dragón celestial, Frieren miró hacia las estrellas que brillaban en lo alto. No es que lo haya perdonado. Solo hago esto por Flame. Frieren repetía esto en su corazón una y otra vez. Pero cuando recobró el sentido, ya estaban en la puerta de la casita. Hacer clic. El sonido de la señal de regreso a casa volvió a resonar. Flame y Frieren abrieron la puerta de un empujón. Llegas tarde, ¿conseguiste que se calmara? La voz de Agused era tan firme como siempre. Atraídos por el sonido, lo primero que vieron fue a Agused de pie en la cocina, de espaldas a ellos. Y mientras su mirada se desviaba lentamente hacia abajo, sobre la mesa había casi 30 platos diferentes procedentes de todo el imperio unificado y en el centro de cada puesto, un cristal pudding y un berry sundae reposaban, brillando con esplendor. La primera en quedarse paralizada fue Flame, pero solo le bastó un instante para darse cuenta de lo que estaba viendo. Hoy la mirada de Flame se suavizó y su voz bajó hasta convertirse en un susurro. Supongo que, al final sí se acordó. Frieren se quedó allí atónita un rato antes de dirigir su mirada hacia Flame. Después de mencionarle tu cumpleaños hace medio año, nunca más se lo recordé. Flame acarició suavemente la cabeza de Frieren con voz tierna. Cuando finalmente los dos se sentaron a la mesa, contemplando los platos familiares de diferentes regiones del imperio, Frieren no podía quitarse de encima una sensación de irrealidad. ¿Qué es todo esto, Agused? QQ más menos NNN2 dirigió su mirada hacia Agused, que estaba a punto de sacar algo grande de la cocina. ¿No es hoy tu cumpleaños? Mientras sacaba una enorme bandeja, Agused se volvió y le dirigió a Frieren una mirada curiosa. Pero, antes de que pudiera terminar, Agused sacó un pastel gigantesco, y las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Flame notó su reacción y le preguntó a Agused con curiosidad. ¿Qué es eso? Parece que Frieren lo conoce. Agused colocó con cuidado el enorme pastel en el centro de la mesa y luego respondió a Flame. Hace siglos, salvé por casualidad a un elfo llamado Minus. Como muestra de gratitud, compartió conmigo toda la magia y el conocimiento que poseía. Y entre esas cosas estaba esto, y por lo visto, pasteles tan elaborados como estos son imprescindibles en los cumpleaños de los elfos. Tradicionalmente, los preparan amigos o familiares como regalo especial de cumpleaños. Agused se acercó a Frieren y se quedó de pie a su lado con su habitual expresión tranquila. Aunque no sea tu maestro, sigues siendo mi discípulo. Siempre me has parecido bastante problemático, y sé que no te caigo bien. Pero... Agused miró al silencioso Frieren y continuó. Eres importante para Flame y entonces... Feliz cumpleaños, Frieren. 27 comentario 21 comentarios. Votar Chapter 17. Subjugation of the Imperial Age Dragon, Part 1, en el cuarto año de vivir en Iceberg, un mes después del cumpleaños de Frieren, cayó nieve sobre la capital imperial. Al caer la tarde, las farolas proyectaron su luz sobre gruesas capas de nieve, disipando la penumbra que traía la menguante luz del día. Al mismo tiempo, le permitió a Frieren, envuelto en una manta y tumbado en el acogedor salón calentado por la chimenea, ver con claridad los copos de nieve que caían fuera de la ventana. A través del cristal esmerilado, observó en silencio la noche nevada en la capital imperial. Frieren, es hora de comer. Agused habló mientras colocaba el último plato de carne guisada sobre la mesa del comedor. Esperó unos segundos y, al ver que Frieren seguía entreteniéndose, le insistió de nuevo. Tienes mañana y pasado mañana libres. Si quieres ver nevar, puedes disfrutarlo a tus anchas durante el descanso. Pero ahora mismo, ven aquí y come como es debido. Al oír que tenía días libres, Frieren aguzó un poco el oído. Apartó la mirada a regañadientes del paisaje nevado, bien abrigada con su manta, y se dirigió arrastrando los pies hacia la mesa del comedor. Por cierto, Agused, ¿cuándo va a volver Flame? Frieren utilizó su magia de vuelo, todavía rudimentaria que solo le permitía flotar hasta 5 metros del suelo, para subirse a la silla. Miró el asiento vacío junto a Agused y preguntó. Hace una semana, Flame mencionó haber descubierto una nueva teoría sobre la magia. Sin embargo, la teoría aún estaba incompleta y requería pruebas con algunos hechizos mágicos raros y poco conocidos.
Así que, tras avisar con antelación a Auseed y Frieren, se marchó en busca de Serie para pedirle prestados esos hechizos. Para garantizar la máxima velocidad, incluso se llevó consigo al dragón celestial. Por eso, Auseed había estado impartiendo lecciones de teoría mágica a Frieren en la pequeña casa durante los últimos días. Ya está de regreso. Como mucho, en 3 o 4 días. Auseed percibió la posición de la magia de rastreo que había dejado en el dragón celestial, calculó aproximadamente la distancia y respondió. 3 o 4 días, ¿eh? Frieren cogió el cuchillo y el tenedor, y con cuidado se llevó un trozo de carne guisada a la boca. La carne tierna y jugosa hizo que sus ojos se entrecerraran de deleite, una mirada que gritaba delicioso más allá de las palabras. ¿Por qué? ¿Tienes algo planeado? Auseed le dio un mordisco al pan blanco que él mismo había horneado. Le había añadido demasiado azúcar. Estaba un poco demasiado dulce. No precisamente. Frieren negó con la cabeza, pinchando un trozo de chuleta de cerdo con el tenedor. Solo quería hablar contigo sobre si podrías extender mi descanso hasta que Flame regrese. Frieren masticaba la tierna carne de cerdo, explicando lentamente. Al fin y al cabo, esas lecciones teóricas que me estás enseñando son cosas que Flame ya explicó hace muchísimo tiempo. Me las sé de memoria. No. Auseed se negó sin pensarlo 2 veces. La pereza se convierte en un hábito. Qué insensible. Al menos debería haber dudado un segundo, ahora voy a llorar durante 3 días y 3 noches. Puedes llorar, pero aún así tienes que ir a clase. Y te odio. Murmurando en voz baja, Frieren tomó con tristeza otro plato de carne guisada. Ese es mío. Si te lo comes tú también, me va a dar un buen dolor de cabeza. Auseed miró a Frieren, que estaba intentando comerse su parte del guiso, y se lo recordó oportunamente. Urusai. Callarse la boca. Auseed no se molestó en discutir con la testaruda chica de pelo blanco. Al fin y al cabo, ya había tratado con niños mucho más problemáticos. Solitro, ese era el nombre, ¿verdad? Así como estaba enseñando a Frieren por culpa de Flame, en aquel entonces, fue por las órdenes y peticiones de su majestad el rey demonio que accedió a entrenar a ese niño demonio en particular. Toc, toc, toc. Unos suaves golpes sacaron a Auseed de sus pensamientos. ¿Quién será a estas horas? Frieren miró a Auseed. No sé. Respondió mientras se levantaba y caminaba hacia la puerta. Hacer clic. La puerta de madera se abrió con un crujido. Ante Auseed se encontraban 4 magos de la corte, con sangre aún en sus labios. Sus túnicas estaban llenas de agujeros y desgarros, por no hablar de las heridas visibles que aún no habían cicatrizado. De los 4, el que estaba más a la derecha era el que se encontraba en peor estado. Su manga izquierda colgaba vacía, meciéndose suavemente con el viento invernal. No hacían falta palabras para comprender la gravedad de la batalla que había librado. Frieren giró la cabeza para echar un vistazo y se mostró visiblemente sorprendida. Se trataba de 4 magos de la corte, la élite entre los magos del imperio. Era inimaginable qué clase de enemigo podría haberlos herido tan gravemente. Auseed estaba igual de sorprendido, ya que los reconoció. Los había visto muchas veces durante las clases de Flame. Incluso el más débil de ellos no era menos poderoso que Frieren. ¿Qué les habría ocurrido para quedar reducidos a semejante estado? ¿Un general demonio? Señor Auseed, ¿está Flame en casa? Al ver que la puerta se abría y que Auseed estaba allí de pie, el líder de los 4 dio un paso al frente, con la voz temblando de urgencia. Pero ante su mirada esperanzada, Auseed negó lentamente con la cabeza. Flame no está aquí. Se fue hace aproximadamente una semana por algunos asuntos. Decepción. Auseed pudo ver claramente la expresión de profunda decepción que llenaba sus ojos después de que él hablara. ¿Cuándo volverá? La única mujer entre ellos mordió el labio y preguntó, sin querer rendirse. Como muy pronto y 3 días. Al escuchar la respuesta de Auseed, su ánimo decayó aún más. ¿Cómo es posible? De todos los tiempos y aunque la respuesta fue totalmente desalentadora, el líder del grupo se recompuso rápidamente e hizo una reverencia cortés ante Auseed. Disculpe la molestia, señor Auseed. Las otras 3 hicieron lo mismo, asintiendo cortésmente con la cabeza al marido de su profesora para expresarle sus disculpas. Después de esto, retrocedieron lentamente, dispuestos a darse la vuelta y marcharse. Pero la voz de Auseed los detuvo en seco. Esperar. Se quedaron paralizados. Tú, ven aquí.
Señaló al mago de la corte que estaba más a la derecha, el que le faltaba un brazo, y le indicó que diera un paso al frente. A mí. Ante las miradas de confusión de sus compañeros, el mago, usando la mano derecha que aún conservaba, se señaló a sí mismo. Ven aquí. Aunque desconcertado por las intenciones de Aguset, el mago manco se acercó obedientemente a él. Señor, ¿hay algún problema? Antes de que pudiera terminar su pregunta, Aguset colocó su mano firmemente sobre el hombro izquierdo del mago. Silbido. Una luz blanca brillante apareció de la nada, iluminando la noche nevada. Bajo la mirada atónita de Frieren y los 4 magos de la corte, un brazo completamente nuevo llenó la manga vacía, estirándola como si siempre hubiera estado allí. Uno evite el ejercicio extenuante por ahora. En aproximadamente un mes y medio, este brazo se adaptará completamente a usted. Y luego, Aguset le dio una palmada en el hombro al mago, con una expresión tan tranquila como el agua en calma mientras observaba al grupo. Cuéntame qué pasó y quién te causó esas heridas. 12 comentarios. Votar Chapter 18. Subjugatio of the Imperial Prison Dragon 1. Debido a su perfil extremadamente bajo y su estilo de vida solitario. Incluso los magos de la corte lo habían olvidado, aquel hombre silencioso y taciturno que estaba junto a la gran maga Flame el día que regresó a la capital imperial. En realidad, se trataba del actual marido de su profesora, cuya extraordinaria capacidad mágica los había dejado a todos boquiabiertos en una ocasión. Ahora, se quedaron boquiabiertos, mirando fijamente aquel brazo que parecía haberse regenerado. Los 4 atónitos magos de la corte quedaron completamente conmocionados en sus conocimientos mágicos por nada menos que el propio Aguset. ¿Regenerar un brazo amputado? ¿Qué clase de...? El mago de la corte que estaba ante Aguset, presenciando este milagro con sus propios ojos, no se regocijó por la recuperación de su extremidad. Se limitó a mirar fijamente a Aguset, sin expresión, asombrado por la misteriosa magia que desplegaba. Pero Aguset no les dio tiempo a aturdirlos. Repitió su pregunta anterior. Cuéntame qué pasó y cómo te lesionaste. Los 4 magos de la corte salieron de su trance. Tras presenciar esa magia, fue la primera vez que se dieron cuenta de lo verdaderamente poderoso que era el marido de su profesora. Su excelencia, usted debería saber por qué el maestro Flame suspendió las clases hace una semana. Los magos que cortejamos tienen la tarea de patrullar todo el imperio durante los próximos 6 meses para eliminar a las poderosas bestias mágicas nacidas en las últimas décadas, garantizando así la paz y la estabilidad en todas las regiones. A los 4 nos asignaron la tarea de patrullar las regiones de Elen, Farbe y Ditan. Al principio, todo transcurrió sin problemas en la región de Elen, 1 hasta que nos topamos con el dragón prisión imperial en la región de Farbe, que había migrado e intentado apoderarse de un pueblo para usarlo como nido. Ya han visto el resultado. Aunque el coste fue elevado, hemos logrado atrapar al dragón temporalmente en un cañón. Nuestra barrera solo puede contener al dragón prisión imperial durante 7 días. Dado que los refuerzos de otras regiones no pudieron llegar a tiempo, no tuvimos más remedio que pedir ayuda al maestro Flame. El mago principal de la corte relató toda la situación en un tono fragmentado. Al final, exhaló un largo suspiro, mirando a Aguset con ojos llenos de esperanza. Veo, Aguset asintió, indicando que había entendido. Y perder contra el dragón prisión imperial, una de las especies de dragones más formidables, no es sorprendente. Pero, ¿lograron mantenerlo atrapado durante 7 días seguidos? Miró al pobre estudiante envuelto en una manta que estaba detrás de él. Por un momento, Aguset no quiso admitir que ese estudiante había sido alumno suyo y de Flame conjuntamente. Pero ese pensamiento duró solo un instante. Alzando la cabeza, miró a los magos de la corte, magullados y maltrechos. Luego pronunció unas palabras que despertaron entusiasmo en todos los presentes. No hay de qué preocuparse. Aguset dijo con calma. Dame la ubicación exacta donde está atrapado el dragón prisión imperial, yo me encargo. Observando cómo los 4 magos de la corte se marchaban, rebosantes de alegría tras haber llegado sumidos en la desesperación, Aguset guardó el mapa que detallaba la ubicación del dragón y cerró la puerta con cuidado. Nunca había visto nada igual. Aguset, detrás de él, envuelto en una manta y en silencio hasta ahora, Frieren finalmente habló. A ese hombre le volvió a crecer el brazo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hiciste eso? Aguset se dio la vuelta y, mientras caminaba hacia el armario para elegir ropa, respondió. Con magia. Sé que fue magia, por eso pregunto, ¿qué tipo de magia fue? Frieren miró fijamente a Aguset.
Ni siquiera cuando Abuset había arrasado una montaña frente a ella se había quedado tan sorprendida. ¿Regenerar una extremidad amputada? Ni siquiera aquel viejo sacerdote de la gran catedral del imperio, el monje más poderoso del mundo, podría haberlo hecho. Por no hablar de los magos, que no tienen habilidades curativas, es otra aplicación de la magia de separación, solo que nunca te había mostrado este aspecto antes. 5. Mientras se ponía un abrigo grueso, Abuset se ajustó el cuello de la camisa al hablar. Cortando la magia. Frieren abandonó su manta en estado de shock. Ni siquiera se puso los zapatos, corrió directamente hacia Abuset. ¿Me estás diciendo que la magia de separación puede hacer eso? Deja de exagerar. Ya te lo dije, nunca lo habías visto antes. El tono de Abuset se mantuvo tranquilo, sin siquiera mirarla. El principio. Frieren agarró el dobladillo del abrigo de Abuset y siguió adelante. ¿Cuál es el principio que hay detrás de que Severing Magic haga algo así? Sintiendo la creciente fuerza que tiraba de su abrigo, Abuset finalmente miró a Frieren. ¿Serie te dijo cuál era el nombre completo de mi magia de separación, no? Frieren no lo había olvidado. Incluso recordó que Serie había dicho una vez que la magia de separación podía separar el espacio mismo. Pero la regeneración de las extremidades, ¿qué tiene eso que ver con separar? Al ver la expresión de confusión de Frieren, Abuset finalmente le dio la respuesta. Magia que puede atravesar todas las cosas existentes. Ese es el nombre completo de la magia que he dominado. Y el principio que hay detrás de la restauración de ese brazo es simple: poco a poco, volvía a hacer retroceder su tiempo hasta el momento anterior a su interrupción, eso es todo. 20. Frieren. Me quedé atónito. ¿Qué tontería es esa? ¿Qué quieres decir con cortar un brazo para retroceder al tiempo en el que no estaba cortado? Cortar, tiempo. ¿Acaso parezco tan fácil de engañar? Dividir el espacio es una cosa, después de todo, los demonios sí que tienen magia para distorsionar el espacio. Pero si la magia de la separación pudiera influir en el tiempo, un dominio que ninguna raza conocida puede tocar con magia, ¿por qué Abuset temería a Serie? Un solo golpe para devolverle a Sever su aspecto de niña de 3 años sería una victoria instantánea, ¿no? 8. ¿Tengo algún motivo para mentirte? Se giró y, como por arte de magia, hizo que los platos de la mesa del comedor flotaran de vuelta a la cocina para ser lavados automáticamente. Inexpresivo, Abuset le dijo a Frieren. Sé lo que estás pensando. Continuó explicando con calma. No es tan exagerado como crees. Al menos, no es algo que pueda hacer ahora mismo. Lo único en lo que puedo interrumpir el tiempo es en objetos inanimados y ciertas partes humanas que se comportan de forma similar a la materia muerta. Consume una enorme cantidad de magia y concentración, y tengo que hacer contacto directo con el objetivo. Lo cual supone un fallo fatal en combate. Por lo tanto, esta técnica es completamente inadecuada para la batalla. Tras devolver los platos limpios a su sitio y ordenar el lugar, Abuset volvió a hacer un gesto con la mano. Hizo descender el abrigo de Frieren desde el piso de arriba y se lo puso con magia, luego le acercó los zapatos a los pies. Eso sigue sonando descabellado, Frieren murmuró sobre lo absurdo que era el hechizo de separación de magia. Absurdo es la palabra adecuada, pero eso es todo lo que es. Abuset hizo un comentario modesto sobre su magia. Tras terminar de ordenar todo en la casa, dio por concluido el tema. Muy bien, quedan menos de 4 días antes de que el dragón prisión imperial escape. Tenemos que actuar con rapidez. Vale, entonces vete y vuelve pronto, yo iré a dormir arriba. Buena suerte. ¿Esperar? ¿Nosotros? 4. Frieren ladeó la cabeza, incapaz por un instante de comprender la palabra. Sí, nosotros. Abuset alzó con una mano a Frieren, ahora vestida mágicamente. Flame no está aquí. Estarás más seguro a mi lado. Entonces. Se cancelaron las vacaciones. Ahora toca entrenamiento extracurricular. 1. La subyugación del dragón de la prisión imperial. 2. 16 comentarios. Votar Chapter 19. Subjugation of the Imperial Age Dragon, final, 2. En el tercer día de la campaña para someter al dragón infernal imperial, con solo un día restante antes de que se libere, en la carretera principal de la región de Farbe, un carruaje que circulaba a gran velocidad dio tumbo sobre la grava. Frieren se acurrucó en un rincón del vagón, escondiendo el rostro entre las rodillas. Sus orejas élficas asomaban débilmente entre su cabello plateado, caído con tristeza. Sus delgados dedos retorcieron el dobladillo de su ropa, prácticamente escribiendo infeliz en su rostro. ¿Podré recuperar mis vacaciones una vez que esto termine?
Su voz salía amortiguada desde entre sus rodillas. Los largos dedos de Aguset recorrieron el mapa, marcando un ritmo constante con los dedos sobre el pergamino. Pregúntale a Flame cuando regrese si está de acuerdo, y si Flame dice que no, entonces se reanuda la clase. ¿Y cancelar las vacaciones y continuamos con las clases? La respuesta impasible de Aguset hizo que el maná reprimido durante siglos de Frieren brotara de ella en un ataque de frustración. Pero en el instante en que su maná se agitó, Aguset apartó la mirada del mapa. Frieren, su voz seguía siendo tan firme como siempre, pero con un dejo de exasperación al final. ¿En serio estás intentando superarme en magia? En el instante en que habló, una abrumadora oleada de maná brotó de Aguset. Aunque se desvaneció en un instante, el maná de Frieren fue inmediatamente aniquilado. Y al estar tan cerca, la fuerza la dejó atónita. ¿Ruido sordo? El sordo golpe de ella contra la pared de madera resonó con fuerza en el silencio. Frieren permanecía sentada aturdida, con algunos mechones de pelo pegados a la frente y completamente aturdida. Sus ojos volvieron a aclararse. Su intelecto de pequeña genio recuperó el control. Se acurrucó en silencio en un rincón, enterrando su rostro ardiente en su falda, con la voz apenas un susurro. ¿De verdad te odio, Aguset? Si Flame dice que no, ¿no deberías odiarla en su lugar? Al volver a abrir el mapa, los dedos de Aguset se deslizaron sobre la X roja que marcaba el valle. Flame es diferente. En fin, todo es culpa tuya. La elfa asomó la cabeza por debajo de su falda y murmuró con mal humor. Qué irracional. Si crees que es irrazonable, entonces no deberías haberme arrastrado contigo, aún de mal humor. Frieren de repente pensó en algo, ahora que lo pienso, no tenías por qué haberte involucrado en esto. Si no hubieras llamado a los magos de la corte en aquel entonces, podrías haberte mantenido completamente al margen de todo esto. No creo que la liberación del dragón infernal imperial tenga nada que ver contigo, ¿verdad? Ella miró con curiosidad, preguntándose por qué Aguset se había entrometido. Aguset hizo una pausa. La luz de la mañana dibujaba sombras sobre su rostro de rasgos afilados. Tras un instante, respondió. Si yo no hubiera ido, mucha gente de ese pueblo habría muerto. Una respuesta sencilla, pero que dejó a Frieren aún más confundido. ¿Dices que viniste a salvar a la gente? ¿Cómo demonio, te importa cuántos humanos puedan morir? Aguset desenrolló el mapa y respondió con total claridad. No tiene nada que ver con lo que dijiste. Que vivan o mueran me da igual. ¿Por qué mueren, o cuántos mueren, no me importa? Frieren lo miró confundido. Entonces, ¿por qué salvarlos? Porque si no lo hago, Flame se pondrá triste. ¿Uno Flame y triste? Entonces quieres decir que, si no ibas, Flame se enfadaría contigo. Aguset negó con la cabeza. No, ella no diría nada. No impondría la moral humana a un demonio como yo. Pero si alguien muriera por su culpa, se culparía a sí misma. Aunque regresara y matara al dragón infernal imperial, al ver el pueblo en ruinas, los cadáveres de la gente, se sentiría responsable. Recordó un pueblo incendiado en la región de Rufen, al que habían llegado demasiado tarde. Flame sostenía en brazos a un niño muerto, con los ojos llenos de tristeza mientras contemplaba la tierra calcinada. No me gusta ver a Flame triste. Por eso vine. 6. Eso es todo. Solo cuando llegaron al valle escondido en lo profundo del bosque, Frieren salió de su trance. Stasi pateó una piedra, asustando a algunos búhos. Te has convertido completamente en una persona con forma de Flame y uno el pequeño elfo murmuró desde atrás. Por cierto, Aguset, ¿no es el dragón infernal imperial el más fuerte entre los dragones de la meseta norte? Ahora que los dragones míticos se han extinguido, sí. Es realmente fuerte, ¿verdad? Recuerdo que Flame dijo que es tan peligroso como un demonio de alto nivel. Sí. ¿Y cómo piensas afrontarlo? Si hablo en serio, la magia de separación puede cortarle la cabeza al instante. Frieren se congeló. ¿Qué quieres decir con si lo dices en serio? Aguset la miró de reojo. Como ya dije, las vacaciones ahora son entrenamiento extracurricular, así que tú eres el atacante principal. Yo te ayudaré. 5. Frieren parpadeó y luego se señaló a sí misma. ¿Estoy luchando contra el dragón infernal imperial? 13 comentarios. Votar Chapter 20. Subjugation of the Imperial Age Dragon. Conclusión, 3 trago, 2. Las yemas de los dedos de Frieren temblaron levemente. 1. Aunque todavía estaban lejos del valle, el humo acre que salía del interior le seguía quemando la garganta. 5. ¿Estás seguro de que quieres que luche contra esa cosa?
14 señaló la enorme sombra que se alzaba sobre el último acantilado que quedaba el dragón imperial del infierno en medio de un valle de lava abrasado por su aliento furioso. Era la tercera vez que preguntaba. Agused asintió de nuevo. Si esto se debe a que dije te odio, Agused, y ahora quieres mandarme a la muerte, entonces, por favor, acepte mis más sinceras y sentidas disculpas. Frieren hizo una profunda reverencia, tratando de transmitir su máxima sinceridad. ¿Crees que me estoy vengando por tu falta de respeto habitual? Agused alzó la vista con una leve sonrisa ante su sincera disculpa. No es así. Frieren lo acusó sin rodeos de guardar rencor. Pero Agused lo negó. Flame me contó que una vez derrotaste a Bazal del trono. Se sentó tranquilamente sobre una roca al borde del camino, hojeando un libro de hechizos. Pero un general demonio y el dragón infernal imperial no se acercan ni remotamente en escala. Frieren estaba seguro de que algo andaba mal en su cerebro. Nunca dije que tuvieras que matar al dragón imperial del infierno. Agused dijo rotundamente. Ponte a prueba. Aprovecha esta oportunidad para adquirir experiencia luchando contra dragones. Frieren puso los ojos en blanco. Voy a morir. Si estás en peligro, le cortaré la cabeza al instante. Agused. MMM. Si muero, te maldeciré. Sus dedos rozaron un conjuro resplandeciente en su libro de hechizos, cuyas letras doradas se reflejaban en sus ojos. Tranquilo. No permitiré que eso suceda. Si murieras, Flame quedaría destrozado. Levantó la vista de su libro hacia Frieren. ¿Necesitas que te dé instrucciones durante la pelea? Frieren suspiró y se volvió hacia el valle donde estaba sellado el dragón imperial del infierno. Por favor, hazlo. Al entrar en la barrera de contención, Frieren usó su limitada magia de vuelo para flotar. Se reforzó con magia de emisión de frío para resistir el calor del valle. Pero el dragón, que una vez se alzaba imponente sobre el acantilado, había desaparecido sin dejar rastro. Escaneó con sentido de maná, ni en el acantilado ni en el cielo. Entonces, el lago de lava se agitó violentamente. Una enorme cabeza surgió de la superficie fundida. 10 metros de ancho. Un par de ojos cristalinos color esmeralda. Cuernos en espiral como ramas retorcidas. Era majestuoso, etéreo, de no ser por el aura sofocante de muerte inminente. Ningún profesor debería asignar la lucha contra un dragón como actividad extracurricular. Ella refunfuñó. Pero el dragón imperial del infierno no le dio tiempo a prepararse. Sus ojos ardían de odio hacia los humanos. La furia acumulada en los días anteriores estaba a punto de estallar. Dos Fosh. Sus alas se extendieron y las corrientes de maná en el valle se invirtieron. Va a escupir fuego. La voz de Agused resonó en sus oídos en perfecta sincronía con el rugido del dragón. Sin dudarlo, Frieren lanzó la gran barrera de aislamiento que Flame le había enseñado. El aliento del dragón rugió. Aunque el escudo resistió, el intenso calor chamuscó el flequillo de su cabello blanco. Espero que Flame o Agused tengan magia para hacer crecer el cabello, murmuró, retrocediendo rápidamente. El dragón cargó en medio del caos. Refuerza la barrera con los demás hechizos de Flame. Agused dio instrucciones. Frieren apilado. Magia de refuerzo de resistencia física. Refuerza la resistencia mágica. Su barrera dorada parpadeó mientras el maná se agotaba rápidamente. Pero el juicio de Agused fue acertado. Chocar. El dragón se estrelló contra el acantilado, lanzando rocas como proyectiles. Su escudo resistió, pero los escombros le impedían ver con claridad, y a esa distancia, no podía predecir su siguiente movimiento. Ajustar el ángulo, suroeste 23 grados. Agused pasó una página de su libro de hechizos sin siquiera levantar la vista. Lanza magia de liberación de rayos destructivos, con toda su potencia, sobre su membrana alar. Frieren se sentía como una marioneta, pero obedecía. Un cegador rayo púrpura cayó justo en el lugar correcto. Sin embargo, sus ojos se abrieron de par en par. Apenas chamuscó el ala del dragón. Incluso sus alas son así de resistentes. Entonces llegó la segunda respiración, mucho más intensa que la primera. Auge. Su escudo se resquebrajó. Desvió la explosión y contraatacó con otro rayo, esta vez directo al ojo del proyectil. Solo sangró un poco. Hasta sus ojos están blindados. Estaba lista para huir. Pero la cola se estrelló contra el suelo. ¡Zas! Una barrera providencial la salvó de ser arrojada a la lava, pero ahora se encontraba justo en las fauces del dragón. Abrió la boca de par en par. Ella se preparó, y entonces terminó.
Se dio cuenta de ello cuando la cabeza del dragón, separada del cuerpo, flotó a su lado, mientras su cuerpo caía sin vida en la lava. Realmente le cortó la cabeza de un solo golpe, se maravilló ante el inmenso poder de la magia de separación. Mientras descendía junto con la cabeza del dragón que caía, oyó a Useed cerrar tranquilamente su libro de hechizos. Perdiste la concentración. Intentaste retroceder. Y aún así te golpearon. Sinceramente, no entiendo cómo sobreviviste a Livale, el señor de la guerra manchado de sangre. Eso fue diferente. Ella suspiró. Pocos usuarios de magia podrían mantener la calma a esta distancia. Si hubiera estado a varios kilómetros de distancia, habría podido correr igual que entonces. Se marchó con paso pesado, entonces se dio cuenta de que Aguset no los había seguido. Ella se giró. No la miraba a ella, sino hacia el bosque. Entonces, ¿eso fue lo que pasó en aquel entonces? La expresión divertida que Aguset rara vez mostraba apareció fugazmente. Con una leve sonrisa, susurró el nombre de un viejo amigo. ¿Livale? 10 comentario 8 comentarios. Votar.